De diciembre para acá, prácticamente te va. Que iba a ser la Hola, ¿qué tal? Buen día. Estas semanas de tranquilidad por algunas cosas que tuve físicas y médicas, me pregunté, ¿no estás diciendo muchas boludeces? Bueno, evidentemente vi tantas boludeces y escuché tantas boludeces que me siguen dando pie para seguir opinando, porque en definitiva yo hace más de 20 y pico de años que estoy criticando el periodismo argentino, siendo periodista, pero en muchos casos he tenido el respeto de entender que había personas que probablemente tuvieran más experiencia y demás. El otro día fue el Día del Trabajo y la verdad es que dije, bueno, voy a recordarme, porque estaba recordando, viendo algunas personas que recordaban su primer trabajo, y yo me acordé que mi primer trabajo era el haber sido y haber estado en la cola de la DGI, mandada por mi padre, contador. Pero alguien de mis compañeras me recordó que ese no había sido mi primer trabajo. Mi primer trabajo había sido fundar el periódico, supuestamente escolar, pero que tenía una trascendencia que iba prácticamente a muchos continentes y demás, y de haber sido la fundadora, con la anuencia obviamente de todo el colegio, y la verdad que no me fue nada mal. No fue rentado, Marcela Feudale, eso te lo digo por las dudas, si entendés que a veces la figura del aprendiz es muy importante también, y que competir en este mundo es lo que uno viene realmente, porque si no tendría que irse a vivir al medio de la montaña, ¿no es cierto? Pero no quiero cargar las tintas sobre ella, sino un poco hacer historia. Y esta vez sí me pongo maestrita ciruela, porque estuve viendo que el primer diario que hubo acá en el Virreinato del Río de la Plata fue el Telégrafo Mercantil en 1801, de un tal señor Francisco Cabello Cerdá o algo por el estilo, que también, por supuesto, con mucho apoyo de Manuel Belgrano, lo fundó, ¿sí? Todos ellos eran ganaderos, o en el caso de Manuel Belgrano, después devino en militar. Más tarde vino obviamente el de Mariano Moreno en 1810, y estoy hablando de esto porque la Gaceta, ¿no? Por el tema de la influencia y el contenido y la esencia del periodismo en el virreinato, luego en la Argentina, ¿no? Por constitución está la publicidad de los actos, ¿sí? Y se me ocurrió buscar y demás qué es lo que tienen que hacer los gobiernos, que es informar los actos por medio del boletín oficial y demás. Pero también, aquí que encuentro un comentario por medio de la pauta. Y la pauta es lo que ha confundido bastante a muchos medios en la Argentina, porque lo han terminado haciendo claramente como una propaganda, por supuesto, el gobierno con toda la intención, y esto viene incluso hasta de la época de los militares, anteriormente también, y todo lo demás. O sea que el tema de la pauta oficial es un tema que, bueno, muchos dirán sí, es lo que corresponde, y otros van a decir que la pauta oficial encubría o disfrazaba realmente una propaganda de un gobierno determinado, hasta que después degeneró totalmente en los momentos en que el canal público era nada más que un house organ de los gobiernos de turno. Y a tal punto es importante el periodismo, digamos, que un señor como Bartolomé Mitre, militar, y creo yo que era ganadero también, fundó un diario para contar su propia historia de la Argentina, donde claramente él era el Superman de la cosa.
Si no hubiera sido así, y si no hubiera tenido la importancia realmente el periodismo y el medio de comunicación, o por lo cual se comunicaba la gente, que en esa época se leía bastante, porque obviamente no había medios ni escritos, ni videos, ni nada por el estilo, se hubiera puesto un puestito en el puerto de Buenos Aires, esa es la verdad, si no hubiera sido tan importante realmente manejar lo que sería la comunicación y de una manera o la otra manipular la situación. Es como sucede con el tema en 1938 de Orson Welles diciendo que había una invasión marciana y obviamente la gente entró en pánico. Claramente lo cuenta, digamos, Orson Welles cuando habla específicamente del tema en la guerra de los mundos, de los mundos, no de dos mundos. Y a partir de ahí todo el mundo habla de esa idea orwelliana de lo que es la comunicación y demás. Pero el periodismo argentino últimamente, y yo creo que ya devino después de la democracia, en creer, obviamente son el cuarto poder, tienen una influencia increíble y además de eso llegan como hoy en día ya tenemos el caso de las fake news. Pero ese cuarto poder, que durante mucho tiempo era solamente unidireccional, o sea, era un señor que escribía y un señor que leía, o un señor que ponía un bando en una esquina y varias personas que lo leían. Como era un lugar chico, el virreinato, obviamente por ahí se extendía esa noticia rápidamente. Pero hoy, con el advenimiento de las redes y de los medios y demás, el tema que hay con el periodismo es que se transformó en algo bidireccional. Y además, no solamente eso, sino que el periodismo mismo se desacreditó al militar en vez de hacer periodismo, que es el caso de Brancatelli, cuando él dice claramente que él sí quiere la grieta, él sí quiere odiar, él sí quiere manifestarse y obviamente tiene un lugar que es el 5N o puede ser Página 12 para alimentar ese odio. Yo creo que cuando el señor Pañi dice que la gente frustrada en la vida odia y se manifiesta y ahora realmente eso lo quiere canalizar Milei, como tantos otros políticos en el mundo, se equivoca. Y para mí se equivoca por un tema, porque en realidad no es odio, sino es desprecio. Y por otro lado, no es frustración, es simplemente decepción. Porque cuando uno vota a alguien y vota quizás habiendo escuchado a un periodista y después ese alguien no le cumple ni la más mínima de las promesas de campaña y ese periodista sigue diciendo y justificando claramente por qué no se puede hacer o tirando, hablando en criollo, la mierda para arriba, yo me hago esta pregunta. ¿Está frustrado la persona que está en las redes, el que escribe en las redes? ¿O simplemente está diciendo lo que piensa, que lo que fue lo que pensaron toda la vida, los distintos personas que o leían o miraban un video o compraban un diario papel o cosas por el estilo? Porque no nos engañemos que en la época de Perón, Radio Colonia estaba, pero a full. O sea que lo que es el caminante, el de a pie, escuchaba en los medios, literalmente no se lo creía. Y que agarraba, prendía la radio y ponía Radio Colonia. Entonces, yo creo que lo que le está pasando al periodismo y a algunos periodistas es que se quedaron en el siglo XX.
Y al quedarse en el siglo XX no están entendiendo prácticamente que el tema es bidireccional. O sea, ellos van a decir algo y ese algo va a tener una respuesta, como sucede en todas partes de la sociedad, como sucede en todas partes del mundo. Y si ellos, con su mensaje, quizás mentiroso o engañoso, provocan violencia, la contestación de un pueblo que, teniendo en cuenta que no tiene educación, ni siquiera en algunos casos secundaria, porque los gobiernos populistas no le han dado esa educación, quiere decir que esa persona lo va a insultar. Ahora, a mí me divierte un poco porque me divierte muchísimo leer lo que comenta la gente. Yo he aprendido terriblemente de ingenieros retirados o personas que están en la tecnología o cosas por el estilo, o quizás de personas que viven en otras provincias, y me he enterado de muchísimas cosas que un periodista no lo dice. Porque muchos de los periodistas que escuchamos en todos los medios, y sobre todo los periodistas que hoy se quejan, caso Pani, Longobardi, o ayer mismo, en el programa a la tarde habían puesto una bomba y entonces Ventura decía que jamás había escuchado y había visto tal violencia en la Argentina. Yo tengo que recordarle, y estuvo muy bien, creo que se llama Bremer, el otro periodista, en que todos los momentos previos a elecciones son peligrosos. Cuando fue la época de las elecciones, que en donde ganó Alfonsín, muchos colegios tuvieron bombas y explotaron esas bombas y hubo heridos en esas bombas. No eran solamente los periodistas, no eran solamente los 4 o 5 que, bueno, por una cierta actividad, y él mismo lo dijo desde el punto de vista del fútbol, había sido amenazado. Entiendo y por supuesto no justifico ninguna de esas cosas, no justifico esa violencia, pero acá el periodista, y justamente los periodistas que su herramienta es la palabra, no entienden el valor de la palabra, el valor de algo cínico, dicho, y una mentira absoluta frente a una cámara. Eso es lo que a mucha gente la enerva. Y la enerva porque, en definitiva, entiende que le están mintiendo y lo están tratando de estúpido. No tiene absolutamente nada que ver el tema de que esto es un odio provocado. Lo que está haciendo tanto Santiago Caputo como Milei es canalizando esa bronca. Canalizando esa bronca, bueno, obviamente hay otros como Trump o como Orbán, que lo nombra Pañi en su artículo, que por otro lado, cuando él habla en esos editoriales larguísimos, que no son clases magistrales, él está hablando y no quiere que haya un feedback, no le interesa, no solamente él, porque ahora parece que es, bueno, desde Trebuch, Majul, Longobardi y todos, ellos van y editorializan, van y hablan de una cantidad de cosas que pareciera que la gente no las vio, pareciera que la gente no las entiende y que es muy tontita, hay que explicarle. Hasta la candidata a diputada Silvia Los Penato, en una entrevista en Perfil, dijo algo que realmente la pinta de cuerpo entero. Dice que a Macri no lo entendió la gente, no estaba preparada. Y yo tengo que contestarle a una señora que cuando comunica en las redes lo que va a ser su labor legislativa, confunde a la gente diciendo todo lo que ella va a lograr. Y lamentablemente que la labor legislativa no tiene nada que ver con el Ejecutivo. Ella depende de un grupo y de un equipo, y además depende de otras fuerzas para que sus proyectos puedan llegar a buen término. O sea, no tiene nada que ver absolutamente lo ejecutivo con lo legislativo. Y esta señora se dio el lujo de comentar que
la República Argentina, el pueblo, no estaba preparado para recibirlo a Mauricio Macri. Y yo tengo que decirle a esta señora, como a tantos otros, como al señor Pañi también, que dice que la gente está muy frustrada, que realmente la gente siempre está preparada. Siempre está preparada. Y si no leen las mensajes que ha dado la gente, como por ejemplo en provincia de Buenos Aires, cuando le dieron realmente la posibilidad de votar con libertad, perdió Néstor Kirchner, a manos de una persona, bueno, era un empresario, pero no muy conocido, y perdió, cuando le dieron la posibilidad. Mucha gente se da el lujo, muchos periodistas, de decir, bueno, y al final los votan. El otro día, y con mucho dolor, vi lo que se transformó José Cepaz, que era realmente un lugar de gente trabajadora, queriendo hacer su casita y todo lo demás hace bastantes años atrás. Salió, digamos, en Instagram, bueno, en el 2017 estaba así, en el 2025 y los votan. No, señores, no es que esa gente es estúpida, no es que esa gente no ve las cosas o porque vive de un subsidio. Esa gente está resignada por dos cosas, por el fraude o está amedrentada, porque no nos olvidemos de las ambulancias que sobrevolaban por la intendencia de José Cepaz, con permisos especiales. Entonces, yo creo que es como, volvemos, a mí me hace acordar, la verdad me hace acordar a aquellos gorilas, y realmente eran gorilas, que decían que toda la Villa 31 tenía que ser destruida y que había que meterle una bomba, y yo nunca me lo olvido más, esa estupidez realmente que decían. Estoy hablando hace bastantes años atrás. Esto es lo mismo, es despreciar al votante. El votante es una persona que tiene familia, o quizás no la tiene, pero en definitiva, no es que todos son emociones y que se levantó porque había pasado, no sé, fue un boliche, y eso puede ser un adolescente, pero no una persona que tiene que salir a trabajar y hoy justamente tiene un paro. Bueno, la gente se expresa de la manera que puede y en la manera de su educación, pero parece que la televisión o los medios, digamos, desprecian al que sí comenta algo dentro de las redes y no lo escuchan, no hacen autocrítica, prefieren llamarlo todos que son el odio, que son fake news, ¿no? O sea, son trolls ahora, ¿no? Pagados por otros. Somos tarados los que escribimos en las redes. Yo vengo viendo desde hace 20 y pico de años una gran degradación del periodismo. Hoy cualquiera se percibe periodista, cualquiera. La verdad, muchos periodistas, y esta sí es la verdad, es de uno escuchar noteros y periodistas importantes que no saben conjugar los verbos en español, porque no leen. Periodistas que están permanentemente frente a la cámara, mirando el celular para contestar o buscar, o periodistas que a su vez, y esa es otra de las cosas, como el caso de Viviana Canosa, que pudiendo realmente elevar la vara, prefiere hablar de las mujeres de Milei, que, digamos, podrá tener buen gusto o mal gusto, es un problema de él, es un tipo que está soltero. Pero obviaron comentar los deslices de presidentas, obviaron prácticamente, y nadie se enteró de las perversiones de Albertito. Entonces, y ni hablemos de lo que fue lo anterior y lo anterior, porque a los ojos de la sociedad, Alfonsín se mostraba con su esposa, pero vivía con la secretaria. Entonces, yo creo que parece que le estamos cargando las tintas a un tipo que, bueno, sí, tiene errores, es cierto,
Yo no comparto algunos temas con respecto al Estado y eso en otra me voy a explayar más porque no quiero complicar, digamos, o mezclar los tantos. Pero sí pienso que definitivamente solamente pueden hablar de, no sé, de con quién sale, o si está con Fátima Flores o Yuyito, o si alguna le dijo, o si tenía la astróloga, o si la hermana es una influencia nefasta, o si tiene un monje negro. ¿O acaso nosotros no vimos monjes negros o blancos, porque realmente no tenían ningún tipo de currículum en el gobierno de Mauricio Macri, que eran asesores, un muchacho que de favor el tío en un supermercado le dio un laburo? Bueno, es un criterio de Mauricio, digamos. También algunos monjes muy ocultos, como Zanini, que, bueno, ha tenido, y realmente sus amistades eran todas de izquierda y de ultraizquierda, y terroristas. Entonces, yo creo que, y después me podría ir para más atrás también, como los hijitos de la Rúa, y muchos otros. Yo creo que el periodismo hoy en día se pone de una manera como si fuera de comunión diaria. Y yo creo que son seres humanos exigiéndole a un político o exigiéndole a alguien. Y es como ese poder en el que se entronizaron, que hoy por hoy los hace creer que eran invencibles, los hace creer que eran intocables. Y la pauta daba la pauta, digamos. ¿Por qué? Porque en definitiva la plata que venía y que entraba por distintos, digamos, lugares y de distintas formas. No estoy hablando de ensobrados, estoy hablando básicamente de beneficios que los periodistas tienen y han tenido, como pasajes. Yo tuve una discusión muy grande una vez en Infobae con un, no sé si economista podría decirlo, es un periodista, que hoy lo veo deambular por acá, que obviamente canjeaba o tenía pasajes en aerolíneas argentinas. Y lo que yo digo es que, ¿en qué se convirtió el periodismo? Porque el periodismo que vive de canje, porque la verdad que cada vez que se hace algo en la boca, el odontólogo, ni hablemos. Todos los que sientan realmente a opinar son todos rentados, son todos tipos que van a publicitar su negocio. Yo no lo niego, yo no estoy diciendo que no esté mal, lo que estoy diciendo es que esa no es palabra sagrada. Lo que estoy diciendo es que no puede ser que un canal de televisión se transforme en una remisería. Porque hoy Canal 13 tiene un programa a la mañana que privilegió los anunciantes, que le podría traer una conductora y que definitivamente no quiere que se haga periodismo y que una periodista pregunte lo que tiene que preguntar o que le pregunte a un político lo que tiene que preguntar. Porque una utilísima en el siglo XXI ya no existe. Ni hablemos tampoco de un canal como Telefe, que también tiene a una periodista que trae anunciantes. Entonces, yo no digo no los traigan, yo lo que digo es otra cosa. Hablemos de realidades. Estás en un medio de comunicación y estás en un medio de comunicación que definitivamente sabe, y la gente que lo escucha y lo ve, sabe quién es quién en cada una de las mesas que se sientan en los paneles, o quién es quién en cada uno de los opinadores que llegan a los programas. Como por ejemplo, abogados penalistas que su outfit parece más realmente de un tipo salido del penal de Seiza que de un abogado. Hablan como asesores de delincuentes y bueno, se los deja
porque totalmente, sí, todos sabemos, en abogacía siempre hay dos bibliotecas, eso es una realidad. Y yo creo que, bueno, digamos, el tema para mí pasa porque el periodismo mismo se degradó. Y hoy ellos, los que lo están sufriendo, son los de hoy, los contemporáneos. Pero no nos podemos olvidar de un Neustadt, no nos podemos olvidar de un Grondona y de muchos otros que en algunos casos tendrían convicciones, pero en otros realmente se vieron beneficiados. Y eso a la gente la frustra. La frustra porque el ser humano necesita ver ejemplos en la sociedad. Porque si no, la sociedad se transforma en un cúmulo o un fortín salvaje como hoy es la provincia de Buenos Aires, que se sienta un político a decir básicamente que los medios son los que lo maltratan, cuando en realidad esa persona sale, como ayer en José Cepaz, en una ruta que por las elecciones del año 23 se hizo con un cemento de elecciones, se podría decir, con un macadam de elecciones, porque ya está todo destruido, y esos chicos tienen que ir al colegio, tienen que ir a ese hospital donde fue baleado y demás. Entonces, acá, cuando el periodismo que sale y desde la ventanita o baja del departamento de Contrafrente y va al subte, opina sobre el resto del país y sobre los frustrados y fracasados que está la sociedad argentina, a mí me molesta. Me molesta porque me siento herida porque, en definitiva, uno puede poner todas las teorías que quiera, todo lo que uno desee lo puede hacer, pero cuando los medios claramente están mostrando con una violencia de palabra, con un cinismo, muestran medias verdades, que son mentiras o claramente encuestas, a mí me divierte. Depende qué diario uno lea. Bueno, Clarín fluctúa entre Lucille Levy, que es la candidata de Lustó, y Jacobiti, y de repente, para que no quede demasiado cosa, entonces trae una encuesta por Milei o no, o por los Penato. Bueno, La Nación claramente fluctúa entre los Penato y Milei, y por supuesto ya sabemos, Página 12, Ámbito, C5N y todo lo demás, y Perfil también, y dan encuestas y dan porcentajes, y todos se apoyan en todos. Ahora, nadie cuenta cuál es la técnica que utilizan. Ninguna de esas encuestadoras dice, porque si yo me voy a la Villa 31, lo más probable que tenga una tendencia de voto de una manera. Si yo me voy a zona norte, voy a tener una tendencia de voto de otra forma. Y esa historia de juntar los 2000 tipos y que con eso extrapolamos un porcentaje, bueno, a mí me da la sensación de que ya está un poquito gastado. Y la verdad que también acá, no quiero tirarme contra los encuestadores, pero ninguno la pegó en muy pocos momentos, sacan ahora de la galera un encuestador de Brasil, como si supiéramos que Brasil es un lugar absolutamente impoluto y que no es tendencioso. O sea, estamos en la misma. La realidad es que esa encuestadora brasilera depende de quién le pagó. Y si le pagó a alguno, ¿qué es? ¿De la Argentina? ¿Por qué va a ser una encuesta así, nada más que porque es una ONG y tipo pro bono? No, vamos. O sea, no nos engañemos. Y yo pido son grandes periodistas, probablemente son gente que ha tenido una trayectoria interesante, como Fernández Díaz, que está premiado con los libros y demás, pero plantean algo que yo lo llamo principismo. Lo hablé, lo dije durante mucho tiempo y lo escribí en el tema del radicalismo. El radicalismo implosionó
por ese principismo que tiene. Lo mismo sucede con Lilita Carrión. ¿Por qué implosionan? Porque lo perfecto es enemigo de lo posible. Y eso es una realidad, pero incontrastable. Uno puede decir lo que sea, uno puede pensar lo que sea, pero las democracias están integradas por seres humanos. Y cuando hay 8.300 millones de tipos en el mundo, la cosa se pone más competitiva, se pone más dura. Y cuando uno piensa, o gente de ya cercana a mi edad, piensa que no, a mí la quintita me la tienen que cuidar. El periodista que está viviendo de canje absolutamente de todo, desde la pilcha que se pone hasta el abogado que llama, yo no puedo hacer eso, porque yo decidí, siendo periodista, no meterme en un medio o no meterme, y no hablo absolutamente en ningún otro lugar más que este, que yo siempre digo lo mismo, si me querés escuchar, escuchame, y si no, no. He luchado en mi vida por otros motivos y además he trabajado en mi vida con otras cosas, porque pensé claramente que el periodismo era algo muy serio y hoy lo veo encarado por personas realmente muy poco serias, sin hablar de la falta de formación, sin hablar de la militancia y sin hablar de sus extensísimos editoriales que, en cuanto realmente ya empiezan a hablar sobre temas que son redundantes y cuando pretenden que la ferocidad de los momentos eleccionarios sean prístinos, sean absolutamente, a eso sí, al gobierno de turno directamente le plantean que tiene que ser de comunión diaria, más o menos. Es un tipo que no puede salir a decir absolutamente nada. Pero yo no estoy diciendo que esa persona esté bien al insultar o no insultar. Yo lo que estoy diciendo es otra cosa. Estoy diciendo que ese insulto que ellos pretenden que no se diga porque el poder que viene de arriba es más que el poder. No, ellos son el cuarto poder. Y ellos también están insultando la inteligencia de los electores. Porque cuando ellos mienten con un tecnicismo o mienten con algún tipo de comentario o no publican específicamente algo en sus medios, también están haciendo violencia, también están haciendo una solapada manera de buscar la opinión o ir en contra de determinadas cosas. Yo creo que no estamos hablando del periodismo que solamente diga cosas buenas o buenas noticias. No. De hecho, el periodismo claramente dice que la buena noticia no es noticia, ¿no? Pero yo lo que digo es otra cosa. Yo lo que digo es que se hable con objetividad y que se tenga el respeto del que el que está escuchando entienda que hay la otra posición o la repregunta. Voy a traer a la historia y a mi memoria y a la memoria de muchos la entrevista del señor Novarecio con Cristina Kirchner. Fue una entrevista altamente concesiva, altamente concesiva. Ella habló durante todo el tiempo. ¿Y eso qué le podríamos llamar? Yo entiendo que él busca entrevistar a todo el mundo y entonces a todo el mundo le dice, yo te respeto, los respeto mucho. Él respeta mucho a todo el mundo. Yo a veces no puedo respetar mucho a todo el mundo. A él sí lo respeto, realmente es un tipo inteligente y demás, pero que no me venga a decir, como respeto a todos los que he nombrado y todo lo demás, pero que a mí no me vengan a decir que la población está frustrada, está resentida y está envidiosa y por esa razón sale e insulta a los periodistas. No, señores, no insulten la inteligencia de la gente. La gente está harta. Ese es el tema. Y bueno, encontró su manera de poder canalizar. Encontró la manera de decir lo que piensa.
que es lo mismo que pensaban en los 60 en el barrio, o es lo mismo que pensaban en los 70 en el café o en los 80. No, no nos engañemos, la gente pensaba eso, no es que los adoraban. Quizás, probablemente había mayor ingenuidad, sí. Quizás, probablemente, todavía no nos habían cagado tanto los políticos. Bueno, después de la guerra de Malvinas, la verdad que, sinceramente, ya no se sabe más. La frutilla de la torta fue, ¿no? Pero, un periodista, que se sienta a entrevistar a un actor y que el actor habla de cultura. El periodista no le puede preguntar, perdón, no sé, Pablito podrá ser, ¿vos creés que la cultura es nada más que el teatro? ¿La cultura es nada más que la televisión, que el cine? ¿O la televisión en su expresión artística de una telenovela con el potus y un living? No, cultura es la manifestación de los pueblos. Cultura es una bailanta, cultura es todo eso, porque en realidad hay que decir lo siguiente, en muchos lados las bailantas son el producto de algo privado, no están, ni fueron subvencionadas por el Estado. Ahora, bueno, sí, algunos obviamente gobernadores o intendentes se dieron cuenta de que eso garpaba y entonces obviamente los contratan con la plata de lo que no hacen en sus intendencias o en sus provincias. Pero, bueno, yo no quiero extenderme porque creo que todo el mundo ya sabe lo que estoy diciendo. No quiero ser redundante, pero esta historia del periodismo víctima, no, el periodismo es víctima de lo que dijo, es víctima de su propia implosión. Ese periodismo que descalificó y se descalificó a sí mismo. Un periodismo que hoy en cada noticiero dice prácticamente es un intrusos o un intratables o una cosa por el estilo. Porque hasta eso han recurrido. Porque claramente la gente no les interesa lo que están diciendo y prefiere más ver la Wanda y a Mauri Cardi divertirse que no escuchar editoriales interminables o asesores económicos periodistas que no tienen la más parda idea de lo que es un tema bursátil, no tienen la más parda idea de economía, porque no sé si habrán hecho un posgrado, en la época mía yo le decía un cursito, ¿no? Porque en algunos posgrados son cursitos. Así que, bueno, les agradezco y disculpen lo extenso, pero en realidad creo que tenía la suficiente autoridad como después de 20 y pico de años de criticar al periodismo argentino, de poder decir esto que hoy estoy diciendo. Así que, bueno, chao.